Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este conversatorio de Zapopan, charla sobre patrimonio cultural. En esta ocasión tenemos el tema vida y obra del músico Luis Cisneros Salcedo, que nos enorgullece y nos complace que esté aquí presente con nosotros. Para dar este tema tenemos al doctor Rogelio Álvarez Meneses, que nos estará hablando en un momento más acerca del mismo, y también tenemos a un personaje cronista de esta región, que es Udón Lario Sánchez, cronista de la experiencia que nos estará hablando. Quiero agradecer a todos por estar aquí, dar la bienvenida a través de la Presidencia Municipal de Zapopan, a través de la Coordinación de Construcción de Comunidad y la Dirección de Cultura, que llevamos a cabo este conversatorio. Quiero ceder el uso de la voz al director de Cultura, Christopher de Alba. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nada más agradecer su presencia, agradecer también el trabajo que se está haciendo desde la jefatura de la Unidad de Patrimonio Cultural e Investigación con Axa Vázquez y todo su equipo, Gabriel, Javier, Ángeles, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por estar aquí, que estén bien atentos de estas temáticas de los conversatorios Zapopan. ¿Por qué? Porque queremos y necesitamos también difundir el patrimonio histórico que tenemos del municipio. Muchas veces los mismos zapopanos no conocemos personajes, historias, sucesos que han sucedido en nuestro territorio, en nuestro municipio. Y ahorita también con el tema de, pues bueno, la excesivas redes sociales, las distracciones que hay, pues se va perdiendo toda esta información que es muy valiosa. Les pido que estén atentos, que nos ayuden a, bueno, asistir, que nos ayuden a compartir y también en los otros temas que estamos teniendo con el Seminario de Cultura Mexicana. Sabemos que fue su cumpleaños hace la semana pasada, ¿va? Felicidades, aquí le felicitamos, un fuerte aplauso para... Y de verdad tener un orgullo, una persona que ha aportado en la música aquí en nuestro municipio, tenerlo aquí. Y bueno, quisimos sacar una felicitación, no nos dejaron por las políticas de comunicación del ayuntamiento, pero aquí se la decimos de frente. Esperemos que le haya pasado muy bien y pues es un orgullo para aquí, para el municipio de Zapopan. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes, pues que nos ayuden a compartir toda esta información. Y de verdad, regidor, también un gusto que esté aquí acompañándonos. Muchas gracias y pues adelante. Muchas gracias. Y como bien lo dices, pues es un patrimonio también, no nada más el patrimonio que tenemos edificado cultural, sino también las personas conforman este patrimonio. Y en este sentido, el maestro, pues es un patrimonio vivo que tenemos aquí en el municipio de Zapopan, y por eso es que quisimos hacer este conversatorio y este homenaje también. Cedo el uso de la voz al licenciado Eudón Lario Sánchez. Él es licenciado en Trabajo Social, estuvo un año en el equipo de cronistas, 10 años de obrero en la fábrica de la experiencia, entonces conoce bastante bien de qué se trata esto. 26 años como trabajador social en la secundaria 44 de Atemajac también, 2 años como trabajador social en la secundaria 97 en San Juan de Ocotán, 32 años de servicio en la preparatoria 7 y autor de 2 libros, La experiencia en mis memorias de la infancia y el segundo, Pudriéndonos. Adelante, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Pues felicidades aquí al maestro por su gran labor en toda su trayectoria humanística, y me voy a permitir leer lo que aconteció en la experiencia en los años 1898, donde da inicio el arte de la música. Voy a leerlo, lo traigo de memoria, pero se me pueden escapar algunas letras y pues vamos a continuar con una lectura. Espero ser breve. El arte musical en la fábrica de la experiencia. El gusto por la música ha sido siempre una de las pasiones principales entre los trabajadores y habitantes de la fábrica de la experiencia. La integración de los primeros conjuntos musicales formados exclusivamente por obreros textiles que, aprovechando sus horas de descanso, se ejercitaban en el divino arte de la música. Se dice que los trabajadores de la factoría silbaban, cantaban, tarareaban, pero siempre rendían culto a la música.
ya fuera para suavizar la agotadora tarea o bien para gozar el bien ganado descanso en alguna tertulia familiar o festejo pueblerino. En 1898, en la fábrica laboraba entre los empleados de confianza don Ernesto Imbert, quizás de ascendencia gala, a quien por cierto le apodaban de cariño el francesito. Este señor, apasionado de la música, ideó la forma de organizar un conjunto armónico a base de curiosos objetos que pudieran emitir una tonalidad diferente. Hago la cara sonriente porque me emociona el tipo de objetos que utilizaban para armonizar alguna música ideada por los mismos trabajadores de la experiencia. Por eso me da a veces como risa, ¿no? El único instrumento que yo conozco aquí, conozco todo lo que emplearon, pero así como oficial para crear música, la guitarra. Pero vean nomás los instrumentos que utilizaban para poder ser armónicos, ser alegres en el arte de la música. Los que tenían ese principio en su mente. Una guitarra, un bote de hoja de lata, un pito de cuero, un cántaro, sí, un cántaro, eso es de agua, un peine grande de hueso, un triángulo, que ese siempre lo he visto, de metal, y un pandero, también lo hemos visto, pero lo curioso aquí es que cuando estoy dando la lectura buscando para dar a conocer cómo se empezó a dar la música, el arte musical en la experiencia, me lleva a esta investigación que está en un libro editado exclusivamente para los habitantes de la experiencia. Son 3 libros antiguos. Estos instrumentos ejecutados por los trabajadores fueron precursores de ese pandemia de ruido, que se hicieron pronto de las simpatías generales. Se les prestaba atención en todas partes. Ya en el año 1904, el señor Ernesto Imbert toma la iniciativa de formar una banda de música con más formalidad. Ya no era a lo lírico. Este maestro empieza con sus conocimientos de músico, empieza a ordenarlos. Fíjense bien lo que hace este maestro Ernesto. Se comenzó con los estudios de solfeo. Tanto era el entusiasmo de los trabajadores que fueron reuniendo dinero de sus modestias rayas para adquirir los instrumentos. Ya no estaban a lo lírico, ya empezaron a tener una forma más formal para poder introducir el ruido de lo que es la música. Los directivos de la fábrica, señores Ubieta, facilitaron determinada cantidad de dinero como adelanto de sueldos para adquirir los instrumentos faltantes. Esta primera banda de músicos tuvo tanto éxito que pasó los límites de la población. Eran invitados en varias partes de la región. Huentitán, Atemajac, El Batán, inclusive aquí en Zapopan, cabecera municipal de todos los municipios. Este grupo musical se desintegró debido a que al señor Ernesto Imbert lo cambian a otra fábrica y decae el ánimo. En la lectura de donde yo saqué esta investigación, se siente la vibra decaída de los obreros porque ya no tienen el maestro de cabecera, no tienen aquel que los dirige con el solfeo que ya fueron aprendiendo. Pero viene el tiempo y en el año 1909 se integra otro grupo muy entusiasmados, pero debido a las grescas sociales del país, decae el grupo. Ya se imaginarán, cuando la Revolución Mexicana 1910. Corre el tiempo y en el año 1918
Se reorganiza otro grupo por acuerdo del director de la fábrica, Luis L. Valls, y el capellán Trinidad Santiago. Aquí ya le tocó conocerlo al maestro. Demasiado. No, a usted. ¿Le tocó conocerlo a Trinidad? ¿El qué? ¿Usted le tocó conocer al maestro Trinidad Santiago? Sí, porque las fechas, usted ya tenía sus 14 años. ¿Sí? Ánimo, maestro. Su memoria todavía está viva. Su memoria está activa. El señor, en 1937, perdón, sí, señor, en 1937, un 22 de febrero, nace la idea de integrar un conjunto regionalista por parte de los señores Velasco. La primera reunión de estos flamantes mariacheros fue en la casa de Pedro Velasco y después le iba tocando a cada uno la reunión en su casa, pues para no estar atiborrando la música en una sola familia, ¿verdad? Porque cansa. Bueno, a mí no me cansa el mariachi. El mariachi, la experiencia tomó fama y se hizo indispensable para cualquier festividad social o religiosa. Inclusive se dice que daba a la par el mariachi de San Pedro Tlaquepaque. Sí, señor. Eran competentes y donde quieran eran buscados y contratados. En el año 1932 se reunieron una tarde los presuntos filarmónicos. Esa junta la presidió el doctor y profesor Salvador Sánchez Hernández. Así es. Me da gusto su intervención, maestro, porque veo su semblante de gusto, de alegría por estos emotivos momentos y que recuerde la lectura que usted ya le dio a esos 3 libros. El doctor Salvador Sánchez, creando las bases y reglamentos para la buena organización de la institución. Total de elementos de ese grupo filarmónico fueron 34. Con el debido respeto de todos ustedes los presentes, solo mencionaré a los que yo conocí. Arturo Rivera, Antonio Rivera, perdón. Quiero recordarlos como yo los viví en mi infancia, ya personas mayores, adultas, con lentes. Esta escritura es mucho más antes de que yo naciera, ¿sí? Entonces yo me tocó ver a esta gente que les voy a mencionar, que formó parte de ese grupo, pues ya me tocó verlos gorditos, arrugados, cancanas, pero con ese espíritu de fomentar la música en la experiencia. Antonio Rivera, Daniel Flores, Brígido Herrera, José Flores, Manuel Villaseñor, José Saldaña, Herculano Herrera, Juan Ríos, Arturo Quintero, Cruz Vélez, Vicente Rojas y Trinidad López. Son las personas que yo conocí todavía en vida. Y nunca me imaginé que ellos fueran músicos en aquel entonces, en la experiencia. Los vi como personas honestas, responsables, trabajadores que supe que fueron de la fábrica, pero nunca me imaginé, hasta cuando leí estos libros de la experiencia, y se llevan un chasco. A mi persona sí, ¿verdad? Porque dije, estos señores los conocí, pero como de la nada, ahí nomás vecinos. Pues fueron grandes músicos dirigidos por el maestro y doctor Salvador Sánchez Hernández. Los demás no los conocí y pues no me los figuro en mente cómo fueron físicamente, ¿verdad? Pero mis respetos para esas personas que no nombré. Voy a hablar un poquito de la pastorela que se creó también ahí en la experiencia y momentos bonitos, hermosos que viví en Navidad gracias a los personajes que voy a mencionar. La pastorela
Se acercaban las fiestas de Navidad. Faltaban 50 o 60 días para presentar oficialmente la pastorela en el kiosco frente al templo, a un ladito. Desde el primer día por la tarde que veíamos pasar a don Cecilio Torres y al señor Aristeo Pérez y su grupo de pastores con sus atuendos sobre sus brazos, era señal de que iniciarían los ensayos de la pastorela. Todos ellos y dos señoritas iban directo al edificio del patio de abajo, al que se le llama el comedor. Aquí todas las tardes ensayaban. Era un cuarto largo y alto con bastante ventilación y claridad en su interior. El ensayo iniciaba con voces potentes que resonaban como de ultratumba. Era emocionante escucharlos y sus acciones en la actuación aún más. Esas voces que resonaban eran de las personas que al rato voy a mencionar. Y la verdad que se ponía, bueno, a mí mi piel se erizaba porque retumbaba aquella voz en aquel cuarto largo. Los chiquitines no faltábamos a esos ensayos. Nos dábamos cita todos los días a las 6 de la tarde. Llegado el día de la presentación oficial en el kiosco, por la noche, el pueblo ya los estaba esperando con aquellas ansias de verlos actuar, a cada uno en su papel. El silencio participaba en ese elenco tan maravilloso. Era emocionante ver la gran cantidad de público entre adultos y chiquitines, que hacíamos un óvalo alrededor de ellos, los actores. Se rompía el silencio al terminar la actuación. Acto seguido, todos los presentes aplaudíamos. Las felicitaciones verbales y abrazos no se hacían esperar. Yo quise abrazar a un personaje femenino y nunca se me dio. Y nunca se me va a dar. Ahora ya es casada, yo soy casado, ¿verdad? Pero me lleva más años. Una muchacha hermosa, bonita. Los integrantes de esa pastorela que me tocó ver es Cecilio Torres y Aristeo Pérez. Hacían el papel de diablos. Esas son voces fuertes que empleaban para, pues a mí me atemorizaban en cierto momento, y luego las actuaciones, ay caray, dije, esto es el religioso, pues me llevaba como cierto pánico. Hasta a veces soñaba a estos dos señores de diablos con su atuendo, ni se les veía bien la cara, no sabía que era don Cecilio y Aristeo Pérez, pero una voz fuerte. También me tocó ver en esas actuaciones a Ramiro Ramírez, hacía el papel de ermitaño, Rafaela Torres y Engracia Pérez hacían el papel de las Guilas, Narciso Torres hacía el papel de Bartolo, Roberto Torres hacía el papel de ranchero. Pastores en general, Guillermo Guzmán, Raúl Sánchez, Pedro Gómez, Agustín Velasco y Juan Velasco, Francisco Casillas. De las personas de los pastores, la que se veía, siempre vi muy bonita, muy guapa, con todo respeto, esa es la hija de don Cecilio Torres. Ya para terminar, quiero hacer mención, si me permite el maestro Luis, contar una anécdota que acabo de, por andar haciendo investigación de este papel, de esta homenaje al maestro Luis Cisneros. Si usted me lo permite, ¿lo puedo contar? ¿Puedo contarlo? Es una anécdota. Bueno, es una anécdota. De la banda de música. Siempre había, cuando tocaban, iban al kiosco, estaban ahí sentaditos, tocando perfectamente. Pero había también un padre Camacho que hizo precisamente el Templo de la Experiencia, y entonces dijo, oiga, yo quisiera que fueran a mi pueblo a tocar a Cocula, pero allá no andan por las calles, y yo veo que ustedes nomás están parados aquí y andan por las calles. No, padre, vamos a prepararnos aquí, vamos a andar por las calles.
Y entonces se iban hasta el Batán tocando. Y un día venían ya entrando a la experiencia. En aquel tiempo había, ahorita conocemos solamente 2 puertos, 2 portones, pero había 3 portones. Uno por donde se entraba a trabajar, el de a medias, por donde se entraban los empleados, y la otra por donde entraban los trabajadores. Entonces, en la tercera puerta, ya venían ahí cuando un camión de la línea Mexicalcingo, Mezquitán y anexas, que yo nunca soy, estaban a las anexas, se llevó a varios músicos. Entonces, inmediatamente, los del sindicato llevaron a algunos lesionados a unos a hospitales, otros los llevaron al hospital civil. Al día siguiente, fueron a ver a los del hospital civil, pero no los dejaron entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el funcionario puso allí los de la banda, pero pensaban que era banda de rateros. Y entonces tuvieron que ir los del sindicato con el general García Barragán, que entonces era gobernador, para que él diera la orden que los pudieran ver. Este es de la banda. Muchas gracias, maestro. Algo así, esa anécdota me la platicaron. Y otra más pecaminosa, me la voy a aventar. Sí. El maestro Luis Cisneros aprendió a tocar el órgano del templo. Muy entusiasmado, siempre aprendía. Se fue a cursos por órdenes del padre Camacho, don Asiano M. Camacho, y por ahí haciendo encuesta del maestro Luis Cisneros, me cuentan que el maestro, tan emocionado en el órgano allá en el templo, empieza a tocar una pieza mundana, muy sabrosa, muy bonita, que toda la gente que estaba alrededor del kiosco empezó a escuchar cómo el maestro Luis Cisneros estaba dominando el órgano y tocando esa melodía, deleite de todo el pueblo. Pues se le aparece el padre Camacho y le dice: jamás me vuelvas a tocar música mundana, esto es nada más exclusivo para situaciones religiosas. Bien, esa es una anécdota pues que me contó una persona. Y lo interesante sería saber cuál pieza es, ¿no? ¿Cuál fue la que nos diga que estaba tocando? Bien, quiero concluir con esto porque estuve una semana completa buscando, saliendo y preguntando a los compañeros de 80 años hacia abajo, de hablar del maestro Luis y puros agradecimientos, situaciones positivas, un buen maestro, un buen colaborador del pueblo, un maestro competente, un maestro impecable, no un maestro dedicado al pueblo, un maestro, todo aquello, una dulzura. Y debido a eso, yo me puse, bueno, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a escribir? Pues me busqué la idea y quiero leérselas. Dedicado para usted, maestro Luis, con mucho respeto y corazón. Gracias. Maestro incansable, aportando sus conocimientos constantemente a todos sus alumnos. No importa el lugar donde fuera, dentro de los planteles educativos, usted siempre ha fomentado la educación. Su huella es imborrable en donde quiera que ha pasado. Aquellos niños hoy convertidos en adultos, en su gran mayoría personas con un alto grado de preparación, los recordamos como el maestro impecable, calzado excelentemente boleado, su traje sin arruga alguna en el pantalón y saco, su camisa por igual, la corbata ya no se diga, planchada pareciera con un nudo perfecto, bien centrada, descendiendo sobre su pecho. Un pecho que guarda un corazón bondadoso. Maestro Luis, descubra a la humanidad el tesoro escondido de todas sus vivencias como un testimonio de vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sudón, por tan emotivas palabras hacia el maestro. Y continuando con nuestro conversatorio, damos el uso de la voz al doctor Rogelio Álvarez Meneses. Él es pianista y musicólogo originario de la ciudad de Colima. Inició sus estudios formales de piano en el Instituto Universitario de Bellas Artes en 1995, recibiendo en 1999 el diploma de bachiller en música. En el 2004 obtiene por la Universidad de Colima el grado de licenciado en música, concertista, solista en piano, bajo la tutela del doctor Liv Dobrubskin, creo que así es, doctor. Ha recibido clases magistrales de Guadalupe Parrondo, Eva María Zug, Joseph Colom, etc. En el 2002 realiza estudios de dirección coral con la maestra Irina Ousova, perfeccionando su técnica posteriormente con el maestro Enrique Osurza. Entre el 2003 y el 2008 fue director del coro de cámara de la Universidad de Colima. Recibe en el 2004 el Premio Estatal de la Juventud en el área de música. Como pianista ha tenido una estrecha relación en el mundo vocal y operístico. Ha desarrollado una constante actividad como repertorista y pianista acompañante de cantantes e instrumentistas. Fuera de México se ha representado en Estados Unidos, España, China, y en la Universidad de Oviedo realizó la maestría en análisis e interpretación musical, trabajando con el maestro Joseph Colom y el doctor Ramón Sobrino Sánchez. También realizó la maestría en musicología en la misma Universidad Española. En el 2013 obtuvo el doctorado en música en el Departamento de Historia del Arte y Musicología de la misma Universidad de Oviedo, bajo la dirección del doctor Ramón Sobrino Sánchez. Su tesis doctoral, el compositor mexicano Ricardo Castro, 1864-1907, vida y obra, obtuvo la calificación sobresaliente cum laude y además obtuvo el premio extraordinario de doctorado en el área de artes y humanidades. El mismo año concluyó también la licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, recibiendo el premio de fin de carrera auspiciado por la Sociedad General de Autores y Editores de España. Ha investigado con especial profundidad los temas relacionados a la historia de la música en México entre los siglos XIX y XX. En el 2010 realizó el hallazgo del epistolario que sostuvo el crítico y compositor mexicano Gustavo Ecampa, 1863-1934, con Felipe Pedrell, lo que constituye un legado de gran utilidad documental para la historia musical mexicana. Su labor como investigador y conferenciante ha sido constante. Su línea de investigación se relaciona con el patrimonio musical hispanoamericano, centrándose principalmente en el desarrollo de la escuela pianística y la música de concierto en México entre los siglos XIX y XX. Es autor del monográfico El compositor mexicano Ricardo Castro, 1864-1907, vida y obra de la Universidad de Colima en el 2018. Ricardo Castro, 1864-1907, documentación y análisis de su obra musical por la Universidad de Colima, así como de múltiples artículos musicológicos publicados en revistas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de Colima, adscrito al Instituto Universitario de Bellas Artes. Es fundador y líder del cuerpo académico UCOLCA 107, investigación, creación, rescate y difusión de las expresiones artísticas. Pues un currículum bastante amplio. Damos entonces el uso de la voz al doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo este conversatorio. Agradezco a María de los Ángeles Partida que me ha externado esta invitación y me ha permitido conocer a un personaje tan interesante como es el maestro Luis Cisneros, un personaje desde luego con muchos aportes a la vida musical, no solamente de la experiencia, sino de Jalisco. He preparado un texto que voy a compartir con ustedes a raíz de una entrevista bastante sustanciosa y bonita, es la palabra, que tuve con el maestro en enero de este año. No camina la diapositiva. Ya está. Bien. El maestro Luis Cisneros Salcedo, aquí a mi izquierda, nace un 21 de julio de 1927 en la localidad de La Experiencia. El investigador Federico de la Torre señala que la historia de este complejo fabril
se remonta al 1 de julio de 1852, cuando fue protocolizado en Guadalajara el nacimiento de una sociedad cuya pretensión era crear una fábrica de manufacturas de algodón que llevaría el nombre de La Experiencia en el municipio de Zapopan. Y añade Federico de la Torre que el proyecto fue encabezado por Manuel Jesús Olazagarre y su primo Sotero Prieto Olazagarre, además de Daniel Lourí y Vicente Ortigosa de los Ríos. De manera paralela a su fundación, desde la década de 1850, se formó el pueblo de La Experiencia, que para 1889 contaba con unos 250 habitantes, tenía escuela maternal y estaba iniciando la construcción de su primera capilla. La relevancia de La Experiencia en el plano industrial, económico, urbanístico, social y cultural de la región ha sido tal que ha requerido estudios aparte. Por lo tanto, en este texto, en esta ocasión, únicamente nos vamos a centrar en una de las tantas microhistorias que surgen, convergen y emanan de La Experiencia, que es la trayectoria de nuestro maestro. El maestro Luis Cisneros vivió durante La Experiencia 93 años y él mismo nos cuenta que fue hasta el inicio de la pandemia que se mudó a su actual residencia. Su entorno familiar tuvo importantes referentes musicales. Su padre, el señor José Cisneros Rodríguez, cantaba y tocaba la guitarra, mientras que su madre, Dolores Salcedo Pérez, nacida en 1900, tocaba la pianola y también evoca a su tío Chano, intérprete de violín. También nos cuenta el maestro Cisneros que prácticamente todos sus familiares cantaban y que una vez compuso una canción a 3 voces, en las que las hermanas hacían la primera y segunda voz y sus hermanos un contrapunto. Poder cantar en la familia a voces, a 3 voces, 2 voces paralelas y una voz en contrapunto, nos habla de una habilidad musical que se obtiene precisamente eso, precisamente a partir de la práctica continua de la música. También su hermano Ernesto, nacido en 1940, uno de sus 2 hermanos futbolistas, grabó un disco. Este gusto musical se extiende también a los ascendientes del maestro. Si bien Luis Cisneros no conoció a sus abuelos, su padre le contaba que la familia era oriunda de Durango. Sin embargo, huyendo de un matrimonio arreglado, algo muy de la época, su bisabuelo, Ciriaco Cisneros, se estableció primero en Zacatecas y luego en Jalisco. Su abuelo paterno fue ingeniero químico alcoholero de profesión, pero también un gran aficionado a la música. Como una nota al pie, hay que mencionar que Durango es una tierra que ha producido artistas intelectuales de muchísimo relieve. Específicamente en el mundo de la música hay que citar a Alberto M. Alvarado, a Joaquín Amparán, a la muy importante soprano Fanny Anitúa, al compositor de óperas Luis Vaca Elorriaga, a Melquiades Campos y sobre todo, quizá el duranguense más universal es este que estamos viendo, Ricardo Castro. Ricardo Castro es el músico más importante de todo el siglo XIX mexicano y también el que hizo la carrera más internacional. Él toca en Europa con muchísimo éxito, es un gran compositor, Ricardo Castro, también de Durango y cómo no, otra duranguense universal, la actriz Dolores del Río. ¿Cómo fueron los primeros acercamientos del maestro Cisneros a la música? Se da en un entorno muy natural, el coro de niños de la iglesia de Nuestra Señora del Refugio en La Experiencia. Ya han adelantado un poco la iglesia del Batán. En la fábrica de La Experiencia había un cuadro, un óleo de la Virgen del Refugio que era venerado por los obreros. Sin embargo, no tenían una capilla propia, por lo que anualmente esa imagen se llevaba para una misa a la iglesia del Batán. Luego de hacer los trámites correspondientes y haber obtenido las licencias eclesiásticas, el 26 de febrero de 1888, a las 5 de la tarde, el cura Manuel Portillo bendijo los cimientos de la primera capilla. El primer capellán fue el presbítero José Trinidad Santiago. Con la persecución religiosa que supuso la guerra cristera, se cerró la iglesia y en 1928 fue demolida ante la inminente expansión de la fábrica. Ocupaban más terreno.
En 1939, el incansable presbítero Donaciano Marcial Camacho, 1900-1970, se encargó de la construcción del nuevo templo. La primera piedra fue colocada y bendecida por el arzobispo José Garibay Rivera el 12 de febrero de 1939, y aquí ya estaba presente el maestro Luis Cisneros. Él nos comparte que en esa ocasión, en la colocación de la primera piedra y bendición de este acto, se cantó una misa de cierto relieve musical, la primera misa pontifical de Laurencio o Lorenzo Perosi, que dicho sea de paso, fue el último maestro de capilla de San Pedro en el Vaticano. Fue el último maestro de capilla. Después el nombre de este cargo cambió a ministro de música o a director de coro, pero el último maestro de capilla oficial del Vaticano fue Perosi, que aparte tuvo una muy buena recepción en México. En esa época el maestro Cisneros era soprano y nos dice que ya cantaba en todas las iglesias de Guadalajara, y nos comparte una anécdota, que durante todo el docenario guadalupano, obviamente del 1 al 12 de diciembre, un señor muy rico, don Sebastián Márquez, traía a don Luis Gonzaga Roldán, apodado como el tenor de la voz de oro. También cantaba Gabriel Martínez, que era el papá del cómico tapatío Jesús Martínez Rentería, alias Palillo, y era barítono. Y también Pancho Quesada y el maestro eran los sopranos, y le pagaban 5 pesos diarios por cantar en estas ceremonias, que estaba mejor pagada la misa en aquella época que ahora, desde luego. Es que yo me dedico a eso. El maestro también nos comenta otra cosa importante. En 1941 aún no estaba terminado el templo, pero ya se podía dar misa. En 1947 se termina y se consagra, y ahí cantaron la misa Benedicamus Domino, también de Perosi, pero ya no como cantor, sino como director. Esta primera etapa como niño cantor, como niño de coro, le dio al maestro Cisneros tanto la lectura de notas como la destreza en el canto a voces, en el canto polifónico. Pero el niño Cisneros, inquieto, y como ya lo ha dicho mi colega en la mesa, con muchos deseos de saber, también practicaba el violín. Nos cuenta que le decía a su mamá que hacía alcancía para que lo llevaran a las fiestas que se hacían en noviembre en el Parque Morelos, y ahí con sus ahorros le compraron un violincito. Llegamos así a un punto de mucho relieve en la vida del maestro, la música de iglesia. Ha sido una de las actividades, quizá no la principal, pero sí la más dilatada en el tiempo, la más continuada, su desempeño como músico de iglesia. Muy pronto empezó a tocar el armonio, incluso antes que el piano o que el órgano en el templo. De hecho, el maestro Cisneros conserva un armonio que perteneció al ilustre canónigo José Ruiz Medrano. Nos cuenta el maestro: yo tengo un armónico, se dice también armonio o armonium, que me regaló el padre Alfredo Ochoa, que fue el que me casó. Y ese armónico era del canónigo Ruiz Medrano, quien es tío de mis hijos, porque mi suegra y el canónigo Ruiz Medrano son primos hermanos. Es un armónico muy bonito. El padre Alfredo Ochoa, que era el que editaba la revista Eclesia y hablaba 11 idiomas, era muy culto. Cuando ya se retiró, él había estado mucho tiempo en San Miguel de Mezquitán. Su casa era una enorme biblioteca, tenía más libros que muebles. Y me dijo: mire, me cambiaron una casa muy chiquita y le quiero regalar el armónico. Luego de esta primera etapa como niño cantor, asumió el puesto de organista en la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, lo cual no ha dejado de ser durante más de 70 años, desde el 12 de febrero de 1948. Al maestro le tocó cuando se compró novísimo ese órgano que estamos viendo, un órgano Hammond. Esa marca de órganos son órganos de fabricación norteamericana, que fueron muy promovidos aquí en México, nada menos que por Bernal Jiménez. Y como una primera etapa tuvieron un uso, obviamente, en la música de iglesia como sustituto, como sucedáneo del órgano de tubos. Pero resulta que ha tenido mucha fortuna el órgano Hammond en las bandas de rock, en las bandas de jazz, etcétera. Los Doors tocan un órgano Hammond, etcétera, un solito ahí de órgano muy famoso. Entonces, ese órgano le toca al maestro Cisneros cuando se compra,
y costó la friolera, porque era muchísimo dinero, 13,000 pesos. Yo hago mis cálculos y costaba lo que una casa. Costaba lo que una casa, efectivamente, lo que una casa. Y nos dice el maestro, costó 13,000 pesos, lo trajeron de la casa Schaffer de la Ciudad de México y entrando en detalles nos dice, el padre pagó 10,000 pesos en billetes y 13,000 con puros pesos de plata. Este instrumento fue el segundo que llegó a Jalisco. El primero fue el de la parroquia del Pilar y el segundo, el de la experiencia en el año 48. ¿Sabe por qué fue el segundo? Porque precisamente el agente que lo vendía era de Cocula y el padre Camacho también era de Cocula, lo que ya nos ha confirmado aquí nuestro compañero de tertulia. También nos narra que hace poco le comentó al padre actual de la experiencia, le dijo, mire, de todos sus feligreses, yo soy el único que estuvo cuando pusieron la primera piedra, el único que cantó la primera misa, dirigí cuando se consagró el templo, en 1953 cuando se hizo vicaría, toqué la primera misa y cuando se hizo parroquia, también toqué la primera misa. Tengo 75 años tocando en el templo. Así es. La excelente memoria del maestro Cisneros nos permite evocar uno de sus más gratos recuerdos musicales y este bonito recuerdo que tiene el maestro se relaciona precisamente con el órgano y con la música de iglesia. Toqué uno de los mejores que hay en el mundo, uno de los mejores órganos, el de la Catedral de Sevilla. En 1987 iniciaron los 5 años de preparativos para los festejos de los 5 siglos del descubrimiento de América en 1992. Yo había llevado al mariachi tradicional del Departamento de Educación para darlo a conocer en España. Me hospedaba en el Hotel Alfonso XIII, muy lujoso. Un sacerdote mexicano, el padre Rosario, me pidió tocar el himno guadalupano en la Catedral de Sevilla. Ese día hubo una presentación con el mariachi en la televisión, pero ya en la noche. Después me presentaron con el organista y ensayé en el órgano apoyado por el organista titular. Terminando la misa, se acercó Blanca Margarita López Portillo, sobrina del presidente López Portillo, que estaba como agregada cultural en la Embajada de México en Madrid. Me emocionó tocar el órgano de la Catedral de Sevilla y cada que tocó el himno, Mexicanos volad presurosos, que es el himno guadalupano, cuya portada estamos viendo ahí, cada que tocó el himno de los días 12 de diciembre o los días 12 de cada mes, lo recuerda con emoción. Ese órgano es curioso porque el órgano ese también igualmente lo conozco. Es un órgano de 1901, los tubos y el mecanismo, pero el mueble es barroco, es de un par de siglos antes. Los primeros pasos en la formación musical del maestro. Yo siempre he dicho, su servidor, yo soy maestro de música en la Universidad de Colima y pocas cosas tengo claras como la siguiente. La música no la escoges, ella te escoge a ti. Es una carrera muy vocacional, es una carrera que como le ha pasado al maestro, la música te da todo, pero tú le tienes que dar toda la música. Y es el caso del maestro. Nos dice el maestro, yo nunca pensé exactamente dedicarme a la música, nunca lo pensé. Lo que a mí me gustaba mucho era la industria textil por la misma fábrica. Me di cuenta que se podía estudiar lo relativo a la industria textil por correspondencia. El director de la fábrica, don José Rivera, que me estimaba mucho, me ayudaba con lo que yo no entendía. Cuando empezó a modernizarse la fábrica, vinieron unos armadores ingleses y don José Rivera me puso con ellos. Cuando ellos se fueron, yo era el único que sabía operar esas maquinarias y entonces me quedé como maestro de peinadoras. Yo estaba feliz ahí trabajando porque eso es el maestro, un hombre feliz, lo digo yo, y todos también. Entonces empezaron a construir hacia 1948 el Jardín de Niños de la Experiencia y como no tenían edificio, la compañía les prestó unas bodegas y yo tenía que salir a las bodegas a buscar material y yo veía a la maestra pianista y a los niños cantando y me quedaba un buen rato viéndolos. Interrumpo la cita. Ahí ya es un boleto sin regreso. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Voy a contar una anécdota personal. En Colima, yo vivía con mis papás en una casa en esquina. Entonces mi mamá, yo soy del 80,
Como en el año 86, 88, por ahí, que no pasaba un carro en Colima, yo pienso que cada 2 horas, nos mandaba a una tienda que estaba enfrente de la casa y 2 calles hacia allá. Entonces ella, con mucha precaución, nos veía cruzar la calle, nos decía cuando cruzábamos la calle y nos íbamos por la acera de enfrente, que ya no había peligro, hasta la tienda a traer que la lata de chiles, que el bote de leche, que la leche Nestlé, que los compres. Y un día desobedezco a mi mamá. Un día, en vez de irme por la acera de enfrente, me voy por la acera de enfrente a la tienda, pero la desobedezco y no me regreso por donde mismo. Me regreso por enfrente, asumiendo el riesgo de cruzarme yo solo la calle, ¿no? Sin que ella me viera. Y había una escuela, y en el vestíbulo de esa escuela, que estaba cerrada, había un piano grandote que iban a tirar. Ya era un piano chimuelo desvencijado. La sola contemplación del piano a los 6 años o 7 míos, de un instrumento que ni siquiera lo escuché sonar, sino solamente ver el mueble que ya estaba en franca decadencia, me hizo tardarme 20 minutos o más hasta que me fue a buscarme y estaba viendo un piano en la calle y el piano adentro de la escuela, pero como que ya lo iban a tirar. Y veía el mueble. Ahí es ya cuando es un boleto sin regreso, es cuando ya algo pasa y la música te escoge, tú no la escoges. Hay quien no hace caso al llamado, o hay también lo contrario, y el maestro no me va a dejar mentir, hay músicos a huevo, ¿no? Así como en el mundo del derecho, no todos son derechos, en la música, no todos son músicos, ¿eh? Tañen un instrumento, pero no son músicos. En fin, sigo con la anécdota del maestro. Yo iba a la bodega a buscar material, veía a la maestra pianista y a los niños cantando y me quedaba un buen rato viéndolos. Fue así, ahora ya entra mi voz, dejo de citar al maestro. Fue así cuando esta inocente casualidad definió su destino vital y profesional. El acomodo, la contemplación del piano. Faltando pocos días para la inauguración del Jardín de Niños en el 51, me di cuenta que ya no venía la pianista, que luego supe que se llamaba Licha. La inauguración sería un evento muy señalado, pues vino el presidente Miguel Alemán Valdés. La pianista había pedido licencia por gravidez. Ante esta situación, le dije a la directora, si gusta, consiga las partituras y yo les ayudo. Yo para esa época ya sabía tocar porque también empecé muy chico a tocar el armonio en el templo. El evento de la inauguración del Jardín de Niños fue exitoso, a tal punto que el director de Educación Federal, por medio de José Rivera, le dijo, quiero que se quede con la plaza de maestro de música del Jardín de Niños de la Experiencia. Responde el maestro, no señor, no puedo. El director le contesta, no me diga que no, piénselo. Este fue el primero de muchos puestos relevantes de educación musical que el maestro desarrolló en su vida. Pero obviamente el maestro Cisneros de ninguna manera fue un improvisado. Ciertamente empieza de manera muy natural en el coro. En el coro de niños la música se vive naturalmente, se canta, se toca. Y por lo tanto llegó el momento en que tendría que estudiar la música de manera formal. Ingresa a la escuela de la Universidad de Guadalajara a los 18 años, cuando estaba el emplazamiento en el Museo Regional y el director era nada menos que el licenciado José Guadalupe Zuno. En la escuela de música continuó estudiando piano y violín y su maestra de piano fue Teresa Michel. También estaba el zacatecano Antonio Leaños Díaz, que era el organista de la Catedral de Guadalajara. Sin embargo, este profesor daba no órgano, daba piano en la escuela de música porque no existía la especialidad de órgano y el maestro Leaños le dio clases por fuera. El maestro Cisneros lo recuerda como un señor muy bueno que nos hablaba con mucho cariño y también fue alumno de José Trinidad Tobar, que también fue en algún tiempo director de la entonces Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Hay que mencionar también a otros profesores, a Domingo Lobato, su compadre, a Nicolás Talancón, maestro de solfeo. Y bueno, ahí tenemos unas imágenes, siendo que este conversatorio y estas actividades tienen que ver con el patrimonio. Desgraciadamente México es un país
en el que se ha esmerado en destruir su patrimonio. Se han perdido muchísimos edificios en las ciudades, muchísimo de urbanismo. No tenemos una cultura patrimonial potente, entonces pasan aberraciones como esta. Que se haya destruido este edificio para poner la horrible caja de zapatos que es la rectoría de la Universidad de Guadalajara, en vez de, y que fue un arquitecto, a lo que el rector era arquitecto, ¿no? Tendría título de arquitecto, ¿verdad? Porque un arquitecto en condiciones no promueve la destrucción de algo así. Bien, hablemos de algo muy bello del maestro, una carrera ascendente como funcionario y como docente musical. Y voy a empezar por el final. El maestro nos comparte: yo nunca busqué ningún trabajo, nunca pedí ningún trabajo. A todos me hablaron. Era el adecuado, maestro. El primer nombramiento fue profesor de música en el Jardín de Niños de la Experiencia. Luego, resulta que había un señor en el coro que cantaba muy bien, que era Ramiro Nuño. Y a este señor, con el que empezó a tener cierta amistad, iba a acompañarle algunas canciones en su cumpleaños, como Granada y otras canciones. Y por medio de este señor Ramiro Nuño, la directora la directora del internado, Beatriz Hernández, quiso hablar con él y le ofreció horas precisamente en el internado. Respuesta de la directora: no me diga que no. Aquí las niñas están las 24 horas del día. Yo le acomodo el horario que quiera. El maestro se quedó pensando y resolvió para sus adentros: pues creo que sí. Cambió su turno en la fábrica de manera que por la mañana iba al jardín de niños y al internado por la tarde. Y también seguía trabajando obviamente en el departamento de peinadores. Bien dice aquella trillada frase que una cosa lleva a la otra, y así le pasó al maestro. Una cosa lo llevó a la otra. Entre las educadoras del internado se encontraba la esposa del director de la secundaria 2 para varones, Víctor Cadena Aguayo. En un cumpleaños suyo, lléveme acordeón. Un día el profesor Víctor le dijo: ahí tengo 20 horas para usted. El maestro las aceptó y nunca volvería a la experiencia. Luego se funda la secundaria número 3 para señoritas y también colabora como profesor de música, y también fue llamado a colaborar como profesor en la Escuela Normal Superior de Jalisco a solicitud de su fundadora, la maestra Amparo Rubio de Contreras, y formó la primera estudiantina. Con nostalgia nos dice el maestro: de los maestros que estuvimos en la primera Escuela Normal de Jalisco, nomás quedo yo. Cuando el profesor Cisneros estudió en el Instituto Federal para la Capacitación del Magisterio, su director nacional, el maestro Víctor Gallo Martínez, le dijo: te quedas con nosotros. De este periodo recuerda con admiración a colegas muy notables como Conchita Becerra de Celis, Amparo Rubio de Contreras, Aurora Sánchez de Robelo, Matilde Loera, Salvador Mora Morán, Salvador Fragoso, Salvador Celis, etcétera. Quizá con demasiada modestia, nos dice el maestro, yo estaba muy por debajo de ellos, pero le puse todas mis ganas. Ahora yo voy a suplir lo que me falta de capacidad con voluntad, pero creo que lo hice bien. Un día el director de Educación Federal le informó que Jesús Sotelo Inclán, subdirector técnico del IMBA, de Bellas Artes, quería hablar con el maestro. Sotelo Inclán había sido catedrático y fundador del Instituto Federal para la Capacitación del Magisterio. El maestro Cisneros lo cataloga como un hombre cultísimo y recuerda que tenía un programa radiofónico llamado El que las pesca al vuelo, porque le preguntaban lo que le preguntaban, eso contestaba. Y fue a la Ciudad de México. ¿Para qué me querrá este señor? Llegué a Bellas Artes, subí a la oficina y me dijeron: vaya a la calle Dolores 2 con el maestro Ángeles, porque él tiene instrucciones. Yo seguía pensando: ¿para qué me quieren? Llegué a la oficina del maestro Ángeles, que estaba en un segundo piso. Les dije que me mandaba a Sotelo Inclán. Me contestaron: usted es de Jalisco, ¿verdad? Fírmele aquí. Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Es usted representante de Bellas Artes del IMBA en Jalisco? Ah, pues bueno, y firmé. También fue inspector general de educación musical en el estado en tiempos de Guillermo Cosío Vidaurri.
El gobernador me habló y me dijo que yo iba a ser el inspector tanto para los jardines de niños como para primarias de todas las escuelas de Jalisco. El maestro Cisneros es certero al afirmar que él nunca pidió ningún trabajo, sino que todos se los ofrecieron, a todos le llamaron. Y una vez jubilado, también sigue trabajando hasta que sus hijos, como él mismo nos dice, lo pusieron en paz. La personalidad afable del maestro Cisneros se enriquece con la humildad y con la modestia. Su vida ha sido observar, servir y dar. Así, ha evitado el protagonismo, algo tan común en los círculos musicales, dicho sea de paso. En más de una ocasión, buscando pasar desapercibido, logró ser la figura central de grandes ocasiones. Y es el caso de los Juegos Olímpicos México 68. En los tiempos del gobernador Francisco Medina Ascencio, tuvo lugar la Olimpiada del año 68. Un día el gobernador me mandó llamar y me dijo, maestro, quiero que vaya a México porque va a haber una junta con Alfonso Corona del Rosal, que era el jefe del departamento del Distrito Federal o regente capitalino. Esta reunión de trabajo era para definir un coro que iba a cantar en una de las giras de presidente, pero fue atendida por González Guevara, que era el secretario del regente. Y en lo privado le dijo al maestro, ¿se da cuenta cómo no se pueden organizar? Sí. Es que ahí vienen las Olimpiadas y todos quieren ser los directores del coro. Era una reunión de trabajo con puros directores, con puros maestros de música, con puros directores de coro, y había un pique entre ellos por querer dirigir el coro de las Olimpiadas, algo que el maestro, pues, ni fu ni fa. Previo a esto, González Guevara me dijo, ¿usted es de Guadalajara? Sí. Bueno, no exactamente, soy de un pueblito que se llama La Experiencia. Y me dijo, sí conozco. Yo iba a jugar fútbol ahí y tengo un amigo aquí en México que es de ahí de La Experiencia. Y le dije, con toda seguridad va a ser mi hermano, porque mi hermano era precisamente director del Atlanta en ese tiempo. Ahí ya se soltó. También le dije que yo había sido amigo de Aurorita Guevara, su tía, y me dijo, ay, qué viejita tan dura. Y ahí empezamos. Fue entonces cuando el funcionario federal le ofreció la dirección del coro monumental que había de participar en los Juegos Olímpicos de México 68. El maestro Cisneros sugirió que había que invitar a los niños del internado de la primera enseñanza del ejército porque los consideraba muy, muy disciplinados. También propuso invitar a niños de Guadalajara, Nuevo León y otros estados. Cuando ocurrieron los hechos del 2 de octubre del 68, el maestro Cisneros ya estaba en la Ciudad de México. Recuerda que había el temor de que pusieran una bomba en las Olimpiadas, pero afortunadamente no sucedió y fue algo circunstancial. El coro estaba integrado por 800 niños cantores que interpretaron unas rondas muy bonitas y algunos himnos nacionales, principalmente de países de Latinoamérica, precisamente por el idioma. Otra actividad muy importante del maestro, la composición de himnos escolares y de himnos cívicos, que es algo que al día de hoy cada vez es más infrecuente. Tengamos en cuenta que compositores como el mismísimo Manuel M. Ponce o Gustavo Campa dedicaban su tiempo a hacer himnos escolares porque eran una parte fundamental de la formación, no solamente musical, sino de la formación integral de los niños. Estos himnos escolares de temática patriótica y de temática cívica estuvo presente durante gran parte del siglo XX, pero actualmente ya se encuentra en franco declive. En los años de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, conoció a la profesora Irene Robledo García, quien le proporcionó la letra para un himno escolar. Se trataba del himno de la Escuela de Trabajo Social. Por medio de Irene Robledo conoció a otra mujer, a la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, abuela de un servidor, quien le escribió una felicitación autógrafa en la partitura del himno. El maestro Cisneros calcula que ha compuesto una veintena de himnos escolares. Todos ellos se mantienen inéditos, están en letra manuscrita del maestro. Hay que editarlos, hay que trabajarlos, hay que transcribirlos. Para muchos planteles, la Escuela Basilio Vadillo, la Escuela Morelos, la Escuela Sara Roberts, etc. Hay una anécdota entrañable que involucra al hijo del maestro. Compuse el himno a la Escuela Herviro Rafael Salazar Alcázar, la ERSA. La letra del himno de esta escuela fue una sorpresa para mí realmente muy agradable. La escuela cumplió 10 años estando mis hijos en la primaria. Entonces les dijo la maestra a los niños, miren, va a cumplir 10 años la escuela.
van a hacer una composición con los recuerdos que tienen ustedes de esta escuela. Yo iba porque era inspector y de vez en cuando me presentaba por ahí, pero me mandó a llamar con Luis, mi hijo. Oiga, maestro, mire lo que hizo su hijo. Era exactamente la letra de un himno con los endecasílabos y con todas las reglas de un himno. Dije, hay que ponerle música. Le puse música y también lo instrumenté para banda porque pues era la escuela de mis hijos. Aquí tenemos pues una de las partituras, una de las portadas de los himnos que compone el maestro, que recuerda varios, el himno a Juárez, el himno a Melchor Ocampo, este último obviamente para ser estrenado en Michoacán, y que este himno, el de Melchor Ocampo, no se instrumentó para bandas, sino que se instrumentó para orquesta sinfónica, que fue sumamente exitoso. Uno de los himnos más recientes es el himno que compuso al voluntariado del Hospital Civil, que fue una petición de su hija y que fue estrenado por la banda del estado de Jalisco. ¿Qué características tienen estos himnos? Tuve la oportunidad de estar en la casa del maestro, tocar estos himnos, me compartió su música, pasamos una tarde espléndida y son piezas que responden precisamente al canon, a la estructura típica de este tipo de música, estructura binaria, primera parte, segunda parte, donde la parte segunda es un poquito más tranquila, un poquito más contrastante. Son himnos marciales, son himnos pensados para un coro al unísono y el texto es silábico. No son himnos que lleguen muy grave o muy agudos, están pensados precisamente para la tesitura de los estudiantes, para gente no profesional. Y el maestro piensa en esto porque tiene una sensibilidad, tiene un oficio para escribir pensando no en un cantante de ópera o en un cantante profesional, sino que el maestro piensa los himnos con una interválica y con unos giros melódicos apropiados para un coro pues que no es profesional y que aparte suene bien, porque es una música interesante. Las temáticas de estos himnos, el patriotismo, el amor por la escuela, el respeto a los profesores, a los estudiantes, a los mayores, el compañerismo, los valores cívicos, son los principales ejes temáticos, les digo, de estas obras. Valses para las mujeres y polcas para los caballeros. No solamente compone himnos, sino que tiene una bonita costumbre el maestro de regalar piezas escritas específicamente para sus amistades, para las mujeres valses y para los, como he dicho antes, para los caballeros, para los señores, polcas. Es un regalo sui generis, es un regalo precioso, es un regalo sumamente inesperado. Todavía en la mañana del 23 de enero de 2023 nos dice el maestro, le comenté a Raúl que le pedí a Dios y al Espíritu Santo que me iluminaran para hacer una polca para su compadre ahora que cumpla 50 años. O sea que el señor va a estrenar polca. Aquí están algunos manuscritos del maestro, un vals Montserrat, ahí está, les digo, es música inédita, es música muy simétrica, es música con una muy buena grafía, es música muy tonal, es música armónicamente coherente y una polca, pues, les digo, para los señores. Hablemos de la plenitud y de las grandes satisfacciones del maestro. La vida le ha regalado al maestro Cisneros muchas alegrías vinculadas a su faceta musical. Comenta haber sentido una enorme satisfacción al haber dirigido cada uno de sus himnos, interpretados frecuentemente por coros monumentales con acompañamiento de banda sinfónica y menos frecuente con orquesta. El maestro guarda en su inalterable memoria estos sucesos y los recuerda con una parsimonia y lucidez tales que hacen que nosotros, como interlocutores, podamos reconstruirlos con nitidez y podamos también evocarlos con esa pátina dorada que pareciera siempre revestir las vivencias de un pasado luminoso. Recuerda un coro de 2.500 voces que se reunía para las ceremonias cívicas más relevantes en Guadalajara. Aquí tenemos un programa de mano con ese coro, ahí está, se alcanza a ver un coro de 2.500 voces y aquí tenemos otra imagen del maestro Cisneros precisamente ante un coro monumental de 2.500 voces. Las relaciones con otros músicos. Bueno, hay que saber que la carrera musical nos da la oportunidad de conocer a muchos músicos importantes, pero aparte el maestro Cisneros tiene un don de gentes y una capacidad y una proclividad para las buenas relaciones que le permitió eso, relacionarse
con muchas personalidades del ámbito musical nacional. Ya he mencionado antes el compadrazgo que tiene con Domingo Lobato, pero también tuvo amistad y cercanía con Julián Carrillo, con Blas Galindo o con Higinio Rubalcaba, entre otros. De Domingo Lobato nos cuenta que bromeaba, que es compadre de Domingo Lobato y que era bajito, Domingo Lobato, y decía, en la Biblia dice crecer y multiplicarse. Yo no crecí, así que mejor me multipliqué, tenía como 14 hijos. ¿No es eso? Nos cuenta sobre Julián Carrillo. Este canto a la bandera que todos conocemos, que ahí lo tenemos en una edición de 1910. Oh santa bandera de heroicos carmines, etcétera. Este canto a la bandera fue instrumentado por el maestro Cisneros y la anécdota es la siguiente. Don Julián Carrillo vino a Guadalajara invitado por el licenciado Agustín Yáñez, el gobernador, cuando se inauguró la Casa de la Cultura. Ahí me lo presentaron. Me invitaron a su casa en la noche de ese mismo día y ahí tuve la oportunidad de platicar con don Julián Carrillo. Yo le dije que era representante de Bellas Artes y me dijo, cuando vaya a la Ciudad de México, visíteme. Y lo fui a visitar a su casa en la calle Sacramento número 25 en el Pedregal. Griselda vivía por la calle Nubes 227. Tenía un salón muy grande con todos los reconocimientos que le habían dado en el mundo entero. Ya era famoso precisamente por el sonido 13. Me regaló ese canto a la bandera. Me pareció muy bonito y dije, lo voy a instrumentar. Le dije al gobernador en turno, que ya era Juan Gil Preciado, ya no estaba Yáñez, que por qué no invitaban al maestro Julián Carrillo como autor de ese canto a la bandera, y aceptó. Julián Carrillo, ya aquí en Guadalajara, en Jalisco, dijo, señores, evidentemente yo soy el autor del canto, pero la instrumentación, que es lo que más vale, es del maestro Luis Cisneros, así que los aplausos que sean para él. Después lo fui a visitar a la Ciudad de México 2 o 3 veces. Después de que escuchó la instrumentación, me mandó todos sus libros. Al preguntarle al maestro sobre cuáles son las más grandes satisfacciones que ha tenido en la vida, obviamente nos comparte muchas anécdotas musicales, donde deja ver el amor que le tiene a la música y a la carrera. Pero en esta entrevista, de manera sorpresiva y espontánea, nos regaló algo que va mucho más allá de la mera profesión. De manera breve, el maestro nos comparte algo de su propia dimensión íntima y personal, una esfera que deja entrever más bien poco. Mi mayor satisfacción son mis hijos. Nunca les revisé una tarea. Yo nomás les firmaba su tarjetón porque yo sabía que ellos estaban cumpliendo. Nunca ni siquiera tuve que hablarles fuerte. Los despertaba con una cajita musical y ya les tenía su chocomilk y los llevaba a la escuela. Salía a las 7 de la noche de la secundaria nocturna. Cuando mi hija me daba una sonrisa, se me quitaba lo cansado y ya nos íbamos cantando, siempre platicando. Cenábamos y ya estaban con su pijamita juntos. Ya cenados, llegaba mi mamá y se quedaba con ellos mientras yo me iba a la secundaria nocturna. Fue así. Cuando me dieron el reconocimiento de pensiones, le dije a mi hija, ese reconocimiento también es de ustedes, de los hijos, porque yo no me hubiera ido a hacer todas las cosas y todos los trabajos con esa atención y gusto que lo hacía si hubiera tenido la preocupación de mis hijos preguntándome dónde estarán. Yo sabía que estaban en su casa, que ya habían salido de la escuela y que ya estaban haciendo sus tareas y no andaban de vagos, nada de eso. Así que este reconocimiento no nada más es mío, sino de ustedes también, refiriéndose a los hijos. Un hombre de la música, un hombre de su trabajo, un hombre de su familia, un hombre de la escuela, un hombre de sus hijos. La convivencia con el maestro Luis Cisneros nos revela a un hombre de gran lucidez, estupenda memoria, trato cordial y un aura de afabilidad. Su conversación es tan fluida como sorprendente. Sus vivencias revelan un gran amor por el trabajo, por la música y por la familia. Es una personalidad con gran don de gentes y proclive a cultivar las buenas relaciones con colegas y también con autoridades. Un hombre que ha desempeñado cargos de responsabilidad con la alegría que otorga el amor por lo que se hace. A la luz propia y natural del maestro Cisneros se une su modestia,
huye del histrionismo y se refugia en la amabilidad. Una persona que trabajó muchísimo, pero que nunca pidió, como he dicho antes, ningún empleo. Un hombre creyente, y hay que decirlo, consentido por la divina providencia. No ha carecido trabajo, no ha carecido de música, ni de salud, ni de afectos. ¿Quién es Luis Cisneros Salcedo? Un hombre de una sola pieza, un hombre feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por estas palabras y como bien lo comenta el maestro Luis, pues una vida dedicada a la música, dedicada a lo que le apasiona, y cuando uno se dedica a lo que le apasiona, a lo que le gusta, pues obviamente te llega todo de la vida, porque cuando lo das porque te gusta, pues recibes lo mismo. Yo escuché en una ocasión que decían que ser un hombre agradecido, ser un hombre feliz, yo creo que el maestro Cisneros es tal cual, ¿no? Un hombre agradecido con lo que la vida le dio y por tal motivo es un hombre feliz. Muchas gracias por todo lo que ha aportado a la cultura en el Estado, y no nomás en el Estado, sino también en el país. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Alguien de aquí del público le quiere hacer una pregunta a nuestros invitados, a nuestros ponentes, o también al maestro Luis, claro. Allá. Bueno, antes que alguna pregunta, quiero yo felicitar al doctor Rogelio Álvarez por haber interpretado perfectamente la vida musical del maestro Luis Cisneros Salcedo. Muchos de los que estamos aquí conocemos su vida musical, su vida textil, su vida de maestro. Nos ha platicado muchas anécdotas, muchas cosas de su vida y conocemos muchas de ellas. Sin embargo, la excelente interpretación que usted le ha dado el día de hoy es una muestra más del respeto y el aprecio para el maestro Luis Cisneros Salcedo. Por eso, maestro, le entregamos nuestro afecto, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Muy buenas tardes a todos. Soy María de los Ángeles Partida, la investigadora de Casa Cultura Zapopan. Y quiero decirles que así como lo describe Rogelio, lo recuerdo yo en mi mente con la misma memoria buena que tengo también, tocando el piano, nosotras como alumnas bailando, la felicidad de la cara de él, porque era felicidad de ver que bailábamos a través de lo que era el piano. Él veía cuando nos parábamos, le gustaba, él lo disfrutaba, ¿sí? A lo que voy es que no quede en el olvido que tenemos muchos testimonios vivos en Zapopan. Es momento ya de que se empiecen a rescatar este tipo de testimonios vivos. Precisamente conocí a Rogelio en el Congreso Internacional de Patrimonio. En cuanto lo vi que presentó a un músico, dije, él es indicado para presentar al maestro Cisneros. ¿Por qué? Porque es historiador, porque es músico y porque tiene sensibilidad. Esto es muy de veras merecedor y privilegiado el que tengamos una persona
que vio pasar el tiempo y al mismo tiempo vivió muchos sucesos, cambios, tanto en Guadalajara como en otras partes. Entonces, esto sí debemos de valorarlo. Lourdes Roque, que trabaja en dirección de delegaciones y agencias, me venía diciendo este sentir de que había necesidad de rescatar, de reconocer a las personas. Y bueno, yo también aquí quiero reconocer un trabajo a Express que realizó Eudón, coordinándonos él y yo también, y creo que también él trae un ímpetu de trabajo. Entonces hay mucho por hacer en la experiencia, que no sea este el único homenaje al maestro Luis Cisneros. Creo que es meritorio que ya también otras personas de localidades como Atemajac, como puede ser también San Esteban, Nestipac, vayan siendo reconocidas. Creo que la labor del Consejo de la Crónica es ese y tiene que irse proyectando día con día. Muchas gracias a todos por su presencia y pues sigamos disfrutándolo. ¿Alguna? Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo tengo mucho que agradecerle al maestro Cisneros. De hecho, pues pudiéramos ser primos políticos, ¿verdad? Porque se casó con mi prima Estercita. Yo viví desde la infancia, pues la cuestión del kinder, del jardín de niños. A la entrada usted es el que nos alegraba. A la hora de ingresar allí al jardín, yo le decía hace un momento a su hijo, ¿por qué no un homenaje en el kinder de la experiencia, en el jardín de niños de la experiencia? Lo tiene bien merecido. Mucha gente de la experiencia, yo ahorita soy abogado, pero gracias a él, porque yo trabajé, no sé, como de los 10 años hasta que terminé la secundaria, estuve en su casa. A mí me daba mucho gusto verlo, que terminaban de comer o llegaba de trabajar y agarraba su violín y se ponía a tocar o tocaba el piano ahí en su casa, feliz siempre, alegre. Yo todos esos momentos me tocó vivirlos. Me enseñó a trabajar en la imprenta, que también es otra virtud del señor, del maestro Cisneros. Entonces, tuve muchas vivencias ahí en su casa, muchas experiencias, el gusto por la música. Yo ahí empecé a aprender a tocar guitarra. No la manejo muy bien porque pues me dediqué más a mi profesión, a la abogacía, pero sí a veces acuerdo, no sé, con compañeros y amigos, Eudón le consta, y agarro la guitarra y pues un ratito a leer y esto, aquello, pero ahí lo aprendí en su casa. Ahí me nació también el cariño, el amor por la música. Me dediqué más a la abogacía y es lo que ahorita hago, pero el agradecimiento es eterno, maestro. Yo sí solicitaría que le hagamos un homenaje en el jardín de niños, de ahí de la experiencia. Bien merecido lo tiene. Muchas gracias. Estoy impactado por todo lo que he vivido esta tarde en esta maravillosa reunión. Y debo decir que aun cuando tengo de conocer al maestro Luis Cisneros aproximadamente unos 40 años, y además de ser no su yerno, sino otro de sus hijos, porque él siempre lo ha expresado de esta manera y por lo cual le vivo eternamente agradecido. Pero teniendo todos esos años de conocerlo, de convivir con él, de disfrutarlo, hay muchos detalles que el día de hoy los distinguidos académicos que hicieron su presentación nos mostraron, me mostraron que yo, la verdad, no conocía
de mi querido maestro Luis Cisneros. ¿Cuántas anécdotas de corte académico? ¿Cuántas de orden humanístico? Pero no tienen ustedes idea de cuántas de el ámbito familiar que a mí me han representado lo más hermoso y maravilloso que Dios me ha dado. Por eso, primero, yo quisiera, a nombre de mi esposa Estercita Cisneros, hija menor de el maestro Luis, expresar un profundo agradecimiento al Colegio de Jalisco por este extraordinario conversatorio. Un profundo agradecimiento a las y los académicos que han contribuido para que tengamos este momento tan especial como familia y como parte de esta sociedad zapopana y parte de esta sociedad jalisciense y además de esta sociedad mexicana, porque las contribuciones del maestro Luis son locales, son estatales, son nacionales. Y de ahí la gratitud que no puedo menos que expresar desde lo más profundo del corazón. Y concluir mi comentario diciendo que efectivamente mi maestro Luis Cisneros, mi suegro, a quien le agradezco profundamente considerarme como un hijo, porque yo también lo considero como un padre, nos ha dado mucha alegría, porque siendo un hombre feliz ha derramado felicidad para todos los que lo rodeamos y para todos los que hemos sido parte también de su vida y de su trayectoria. Que Dios lo conserve muchísimos años, que Dios lo llene de muchas bendiciones y que siga derramando esas bendiciones para todos los que estamos a su alrededor, querido maestro Luis Cisneros. Muchísimas gracias. En realidad es muy bien, es muy emotivo este momento. Quiero yo, como hijo del maestro, agradecer profundamente esta iniciativa que tomó la maestra Ángeles Partida como parte de la Dirección de Cultura que atinadamente encabeza Christopher de Alba en el Ayuntamiento de Zapopan, que me advertía, la maestra no tiene nada que ver, es más, creo que estorbaba un poquito mi condición de actual funcionario municipal en Guadalajara. Lo bueno es que era allá, no tenía nada que ver con Zapopan, y esto es absolutamente por los méritos que creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos un pedazo de esto que en efecto, de manera admirable, el doctor Paredes trazó. Esa comparto, coincido lo señalado por Héctor Raúl, mi hermano, en el sentido de que estas vivencias, toda esta vida, pues a mí me tocó verla desde adentro. O sea, yo creo que soy de los que más tiempo lleva de conocer al maestro, ya en eso sí te gano, Raúl, ya voy para los 50 años, y en efecto, desde dentro, ver que siempre fue una infancia de cantos, de juegos, con el acordeón, tocando en las fiestas infantiles, poniendo a jugar a los primos, a los amigos,
Cada cumpleaños despertar con las mañanitas, esa costumbre además que él tiene de a todas sus amistades, llamarles por teléfono el día de su cumpleaños y tocarles las mañanitas en el piano, esa memoria privilegiada de no olvidar jamás un cumpleaños. En efecto, al acompañarlo a las misas, subir con él mientras él tocaba las misas, mis misas las viví en la parte de arriba, a un lado de él, acompañándolo con las campanitas, pues allí en el órgano. No tocaba yo, eso no, más bien dentro del mismo teclado, acompañándolo, el aprender, por supuesto, la música y una faceta de la que no se habló aquí, pero que me parece igual de significativa, igual de central en su vida, se dijo aquí ya como maestro, como educador, como fomentando estos momentos de alegría que viven los niños cuando están cantando en la escuela y que le hacen recordarlo a él generaciones y generaciones con mucho cariño, la de padre, por supuesto, pero también la de esposo, que aún cuando pues mi mamá nos faltó a muy temprana edad, a mi hermana Estercita y a mí, nunca hubo esa falta de cariño en el hogar y la pena, el duelo que él vivió, siempre se la guardó para él, porque alrededor de él, para con nosotros fue todo alegría, todo amor, cariño. Esa parte nunca nos faltó y sí un recuerdo muy venerado a mi mamá, que permanece y que la tiene él ahí en el hogar con ese retrato, que siempre le tiene una rosa, siempre le tiene su flor y siempre le canta. Entonces, esa espiritualidad, ese cariño, ese amor, esa felicidad, que en efecto un hombre bueno, yo creo que eso es en efecto lo que lo define. Sí, es un hombre feliz, pero porque es un hombre bueno y porque jamás le escuché yo a él hablar mal de nadie, de tener algún mal sentimiento, siempre pues una limpieza de pensamientos, de sentimientos, que creo que eso es lo que después se traslada y que los tiene aquí todos reunidos. Agradecer a sus amigos de la experiencia al haberlo acompañado el día de hoy, a los amigos de la familia, reitero, al Ayuntamiento de Zapopan, a la Dirección de Cultura, a la maestra María de los Ángeles, que además está por jubilarse, me decía, y quería dejar su legado en estos conversatorios y que eligió a una persona que creo, independientemente de que yo sea su hijo, tiene todos los merecimientos para ello. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerte a ti, papá. El ejemplo siempre ha sido un ejemplo que además, para seguir ese ejemplo, no es pesado, digo, es más bien un camino que transmite además mucha paz y que no cuesta ningún trabajo, aunque sí es un legado pues muy difícil de superar, de siquiera pretender alcanzar, ¿no? Entonces, pues enhorabuena y muchísimas gracias otra vez. Bueno, un hombre bueno siempre va a tener hijos buenos. Yo no soy su hija, pero tengo más años de conocerlo que sus propios hijos. Estamos acostumbrados a conocer a los personajes importantes en los libros. Y yo me siento muy feliz, muy orgullosa de conocer al maestro, de ver todo su legado que va a dejar algún día, ojalá sea muy lejano, aquí, enfrente de nosotros, a esa edad, y nosotros presenciar todavía sus obras, su vida y su arte, que es ejemplar, ¿verdad? Muchas gracias a los organizadores, gracias a quienes nos invitaron y lo felicito, maestro Luis Cisneros. Ojalá y nos dure muchos años más. Un aplauso para él.
Muchas gracias. Como nos resta muy poco tiempo, vamos a pasar a la siguiente parte del conversatorio. Igual podemos seguir dándole muestras de agradecimiento y de afecto al maestro. Vamos a continuar conviviendo, pero como estamos transmitiendo por streaming para las personas que nos están viendo vía Facebook, tenemos que irnos por los tiempos. Entonces es por tal motivo que vamos a hacer entrega de un reconocimiento al maestro, una canasta de frutas y una muy grata sorpresa que nos va a dar el director de Cultura, al cual cedo el uso de la voz. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí está más cómodo este. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muy atinado, Ángeles, felicidades. Digamos, yo no tenía el gusto de conocerlo, maestro Luis Cisneros, perdón. Su legado pues, ha ido más allá de su vida, más allá del municipio, del estado, pues ha llegado a todo el país. De verdad, muchas felicidades. Y justo estaba platicando ahorita con su hijo, si tenían las partituras, las partituras de su música, que la verdad me pareció sumamente interesante y me entró la curiosidad por poder escucharlas. Y si nos las prestan, pues les podemos hacer un homenaje con su música, acompañados de la Banda Sinfónica de Zapopan. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría? Yo ya que dijeron que si en el kinder de la experiencia, del jardín de niños, pues nada más si nos ayudan a gestionarlo, pues ahí se hace. ¿Cómo ve? ¿Le interesa? Sí, claro. Y nosotros creemos que los homenajes deben de ser en vida. O sea que queremos homenajearlo con su música, pero también que todos lo conozcamos, digamos, gracias aquí al doctor Rogelio, que pudo conocer más de su vida, pero pues nos gustaría conocer más también de su música y poderla disfrutar en compañía de usted. ¿Les parece a todos? ¿Están de acuerdo? Órale. Excelente. Pues bueno, en este momento me gustaría hacer entrega de tres reconocimientos. Primero que nada, para Eudón Lario Sánchez por su valiosa participación con el tema Los primeros músicos de la fábrica de la experiencia, realizado en el Colegio de Jalisco. El día de hoy, 27 de junio de 2023, firma Axayácatl Vázquez Torres, jefe de la Unidad de Patrimonio e Investigación, y su servidor, Christopher de Alba, director de Cultura. Eudón, adelante. Perdón que se lo tenga que pasar así. Después, esta constancia también para el doctor Rogelio Álvarez Meneses por su valiosa ponencia con el tema Vida y obra del músico Luis Cisneros Salcedo, realizado aquí en el Colegio de Jalisco el día de hoy. Firma el jefe de la Unidad de Patrimonio y su servidor Christopher de Alba. Un fuerte aplauso, por favor. Y por supuesto, para el homenajeado, y que ya que hicimos ese compromiso, nada más pues denle unos poquitos días a la banda para que se las puedan ensayar y salga al 100. Pues ahora sí hago esta entrega de este reconocimiento, que el Ayuntamiento de Zapopan, a través de la Dirección de Cultura, otorga el presente reconocimiento al distinguido ciudadano zapopano Luis Cisneros Salcedo por su valiosa trayectoria de 1952 al 2018 como músico compositor zapopano en el estado de Jalisco. Se hace entrega el día de hoy, 27 de junio del 2023, y asimismo firma el jefe de la unidad y su servidor Christopher de Alba. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para él, por favor. ¿Ya quedó el compromiso? Muchas gracias. Muchas gracias. De esta canasta de frutas, maestro. Y adelante, unas palabras, por favor. Gracias. Como ya se dieron cuenta, todo lo que yo anduve, algo así, en síntesis, le platiqué el día 21, o sea, el miércoles pasado, que tuve el honor de que me acompañara en mi cumpleaños el licenciado Enrique Ibarra Pedrosa, secretario de Gobierno de Jalisco, el padre Tomás de Hijas y muchas personalidades como están aquí, Margarita, mis compañeros también. Y en síntesis le platiqué sobre todo al padre Tomás de Hijas lo de cuando toqué el himno
en la Catedral de Sevilla y otras partes más. Y al licenciado, pues le platiqué en síntesis parte toda de mi vida. Como ven ustedes, dicen que unos nacen con la estrella y otros estrellados, pero yo nací con estrellas. Tuve esa fortuna desde chico. Aquí estoy viendo a un hijo de esta familia donde yo estuve siempre de amigo con un hermano, con Jorge Santa Cruz. Y gracias a él me enseñé a tocar el trompo. Lo conservo. Y hace unos días lo saqué, empecé a bailar el trompo y mis vecinitos aquí no lo conocían porque los niños solamente conocen ahorita las aparatitos con que se manejan, ¿verdad? Tengo mucho cariño yo por la familia Santa Cruz también. Como ven, también fui obrero y como buen obrero también le compuse su canto a los obreros. Dice, somos obreros de gran porvenir, hacemos telas para el bien vestir. Soy hilandero, yo soy tejedor, tú tintorero y yo estampador. Somos obreros de gran porvenir, hacemos telas para el bien vestir. Cuido el telar con atención, conecto hilos sin dilación. Sí. Y como soy orgulloso de haber nacido en la experiencia, también le compuse a la experiencia. La experiencia. Ay, ya se me olvidó. Bueno, ya se me olvidó. Dice la experiencia fue así, en la experiencia, el pueblo más encantado, la experiencia, la tierra del buen fútbol, la experiencia, la tierra de los quereres, de las hermosas mujeres, la experiencia, cantar, reír, cantar, eso eres, pueblo sin igual. Y como buen zapopano, que he sido siempre, también le compuse su himno a Zapopan. A la lucha, Zapopan, a la lucha, con la reja, el arado, el tractor, a llenar nuestros campos de trigo y el maíz que ha sido nuestro honor en aquel tiempo. En abrazo fraterno tus hijos, hagan presto un Zapopan mejor, ya tirando el abono en la tierra, ya plasmando el injerto de la flor, etcétera, etcétera. Sí. Y como me gusta también mucho el mariachi, en honor a la doctora Margarita de Tlaquepaque, también le compuse, dice, mi cara es morena, morena de sol, San Pedro es la tierra donde nací yo, dicen que mis manos son de maravilla, cuando yo acaricio el barro y la arcilla, cuando suenan los mariachis, me dan ganas de bailar, con mis graciosos guaraches, yo me pongo a zapatear y a darle macizo ácido. Y como ya no me acuerdo de más, y no quiero ser, el otro día me presentaron un señor que se apellida Lechuga. Después de estar platicando un rato con él, nos despedimos, le digo, adiós, señor Rábano. No, Lechuga, señor, ya no quiero cometer errores para que no me... muchísimas, pero muchísimas gracias. Y a mi querida exalumna de las Jericallitas de la Escuela Secundaria 3, gracias, mis abrazos. Y un abrazo para todos ustedes. Gracias.
Todos tenemos aquí un mensaje que creo que no debe de pasar desapercibido. La hija Esther Cisneros desde Costa Rica nos está diciendo que está viendo esto y que le quiere decir a su padre que está muy orgullosa de él, que fue el mejor padre y madre del mundo. Entonces nos está viendo desde allá. Terminamos con el conversatorio, pero nosotros seguimos conviviendo con el maestro y con todos ustedes. Tenemos aquí un pequeño refrigerio y un brindis por el maestro. Muchas gracias y que sigamos disfrutando. Un aplauso al maestro y compartan el conversatorio. A la experiencia para que la